Gracias, Marcelo Godoy. Quiero partir por saludar a todos ustedes, darles las buenas tardes. Muy contento de ver algunas caras que tradicionalmente nos han acompañado en las reuniones del Grupo Quimbo. Saludamos a Mario Bonilla, Fernando González, Germán Cortés y muchas otras personas que tradicionalmente nos han acompañado. Esta charla es bastante diferente a lo anterior. En los últimos 4 años, Grupo Quimbo, que es la expresión externa de la Logia Masónica Luz y Esperanza número 11, ha desarrollado charlas, conversatorios y una serie de actividades culturales una vez al mes, tradicionalmente el último martes de cada mes. Debido a las condiciones del mundo y del país, tuvimos que suspender esta tradición de 4 años en octubre, y ahora la estamos retomando de una forma diferente, a través de esta reunión virtual. No por ello podemos dejar de mantener en alto nuestro espíritu, nuestra intención de insertarnos activamente en la sociedad en la que estamos y siendo un agente de cultura y bienestar que ciertamente nos corresponde. En este sentido, estamos muy contentos de poder reiniciar estas actividades hoy, que es el último martes de mayo, y continuaremos en los últimos martes de cada mes, y ahora vamos a agregar incluso un segundo martes, que sería el martes intermedio de cada mes. Oportunamente les haremos llegar la información. La situación actual nos ha cambiado, yo creo, a todos. Nos ha traído una cierta temor, inseguridad, y realmente hay un peligro de vida latente. Hemos estado siendo invadidos por los medios de comunicación, y realmente a veces cuesta un poco sustraerse a esta enorme presión. En vista de esto, hemos considerado atingente que el Grupo Quimbo presente, a través de un destacado expositor, una visión quizás un poco diferente, más estimulante, positiva, ante este enemigo invisible que está amenazándonos a todos. Podemos y debemos tener una actitud positiva en lo posible, y a eso estamos convocados hoy día. La idea es que de tal forma que los efectos positivos, los efectos psicológicos y la forma en que este virus nos ha afectado, podamos en parte contrarrestarlo a través de lo que podamos aprender e incentivar a través de esta charla. La idea es poder adquirir algunos tips, algunas sugerencias, algunas herramientas que nos va a presentar nuestro expositor. Nuestro expositor es Jorge Burselius Cortada. Él es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en recursos humanos de la Universidad de Valparaíso, magíster en educación de la Universidad del País Vasco en España, diplomado en neurociencias. Él creó y dirigió la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Prat, y actualmente es gerente de la consultora en recursos humanos Praxis Limitadas. Como dijo el introductor, solamente, por favor, todas las sugerencias, consultas, aportes, lo hacen a través del chat, y a continuación de esta presentación va a haber un tiempo para responderlas y compartir. Entonces dejo con ustedes a nuestro expositor, Jorge Burselius. Gracias. Ya. Gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas también. Esperando que esta charla sea lo más provechosa posible. Se ha conversado mucho, muchísimo, prácticamente en noticias diarias, el tema del corona, y la parte obviamente médica, pero ¿qué se ha dicho o qué sabemos de la parte psicológica? Y eso es un poco el objetivo de esta charla. Quiero que repasemos un poco en forma breve algunas de las características psicológicas, mentales, emocionales que está provocando el coronavirus, y además de eso vamos a ir viendo después algunos tips, tal como decía el presentador Jaime, para enfrentar mejor esta cuarentena. Entonces, ese es más o menos el esquema de esta charla. ¿Bien? Lo primero que vamos a explicitar es qué nos está pasando a nosotros. Algo nos ocurre, o sea, no estamos, ¿cierto?, digamos, inermes frente a lo que está pasando, no estamos tampoco contentos, no estamos en una situación de normalidad. Y toda situación de anormalidad
genera algún tipo de cambio psicológico. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que veamos y que destaquemos. Quizás lo primero que deberíamos reconocer es la situación de estrés en la que estamos viviendo. ¿Por qué estrés? Porque hay una sensación de amenaza. Y en este sentido quiero que tengamos bien claro lo que es el estrés, porque lo tendemos a asociar con el trabajo, con las prerrogativas, ¿no es cierto?, o con las demandas excesivas que tenemos, a veces no solamente en el trabajo, sino de tipo económico, en el hogar, etc. El estrés, en realidad, estrictamente hablando, es una tremenda fuerza y potencia que nos sirve para sobrevivir. En otras palabras, sin estrés, la especie humana nos hubiéramos acabado hace unos cuantos miles de años. Ahora, el problema del estrés en la época actual es que más que ser una cosa física y natural, se ha convertido en algo mental. En otras palabras, ¿qué significa eso? Cuando yo estaba en la selva, en la sabana, venía un león, en ese momento el ser humano entraba en un estrés. Corría, se subía a un árbol y el estrés se acababa. Pero hoy en día hay una situación que, por ejemplo, en un trabajo dicen va a haber una reducción de personal. Y en vez de esa amenaza, procesarla rápidamente y descartarla, la voy a tener presente durante un mes o 2 semanas y dándole vuelta, vuelta, vuelta. Eso es el estrés. Es una reacción de alerta del organismo frente a una amenaza. ¿Y qué significa reacción de alerta? Que todos los sistemas corporales se ponen, digamos, en su máxima expresión y eso va creando un desgaste. Por eso, a veces cuando termina el estrés, es precisamente cuando vienen todos los problemas médicos, psicológicos también, incluso estrés postraumático, etc. Y es probable que cuando empecemos ya a superar las cuarentenas, etc., aparezcan muchas personas con algunos cuadros de estrés. Veamos lo que sucede en los terremotos. Fíjense bien, por lo menos en Chile, que tenemos una tremenda cultura en relación a los terremotos. Muere más gente después del terremoto, los días siguientes, que durante el terremoto. Y eso es porque ha generado un cuadro de estrés muy, muy, muy potente. Entonces, eso es una de las primeras reacciones. Otra reacción que yo he visto y que ha complicado mucho la cosa es que hoy en día, con esto de tener un enemigo que es invisible, porque en realidad es un enemigo invisible, entonces nos ha generado a todos mucha sensación de vulnerabilidad, de ser vulnerable. Antes a lo mejor podíamos sentirnos vulnerables en algunos momentos, qué sé yo, si nos venía una enfermedad catastrófica, un cáncer, pero básicamente era una sensación de seguridad en sí mismo y en el mundo. Y ahora puede ser que se acerca un sobrino, se acerca un abuelito, se acerca el vecino, o tú simplemente compras algo y alguien te puede transmitir, ¿no es cierto?, el corona. Por lo tanto, la amenaza está como presente, pero es invisible. Y eso, obviamente, que crea una sensación de vulnerabilidad. ¿Y qué significa ser vulnerable? Bueno, que yo puedo, ¿no es cierto?, caer, digamos, enfermo con un contagio y por lo tanto puedo hasta morirme. ¿Ya? Eso es la sensación que yo creo que es bastante. Y eso también ha llevado a otra cosa media traumática. Esto ha generado también una especie, yo diría, de consumo de noticias. Hay gente que todo el día tiene el televisor prendido consumiendo noticias sobre el coronavirus. Y yo creo que eso no puede ser. ¿Ah? No por escuchar todo el día los riesgos van a disminuir, por una parte. Y por otra, simplemente nos vamos a probablemente seguir estresando. Entonces, nos sentimos vulnerables, estamos estresados, etc. Ahora, otras cosas que se han afectado y que yo creo que es importante es la sensación de libertad. ¿Qué significa esta sensación? O sea, en mi tiempo, ¿no es cierto?, yo puedo ir a un lado, a otro lado, y ahora simplemente no se puede o está muy restringido. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que he perdido algo, hay una sensación de pérdida, he perdido libertad. Mucha gente también ha perdido, digamos, en lo económico, o está a punto de perder. Y estas pérdidas se van acumulando y pueden generar también una pequeña sensación de frustración. Las reglas de juego han cambiado, por ejemplo. ¿Cuántos papás, seamos bien honestos, yo también soy papá, bueno, ahora abuelo,
¿Cuántos papás y mamás se han quejado profundamente de la pandemia? ¿Y por qué? Porque tienen que soportar, ¿no es cierto?, a los hijos todo el día, lo cual en cierta medida yo algo comparto. O sea, cuando se rompen las reglas del juego y los niños están todo el día, cansan, y a veces no cansan, agotan. Pero yo creo que también hay que poner el acento en el otro lado. ¿Y qué pasa con los niños ahora que también tienen a sus papás todo el día? ¿Ya? Entonces, claro, pensamos nosotros como padres, pero los niños también tienen a los papás todo el día y tampoco, también han perdido libertad, etc. O sea, son muchas las cosas que están pasando. En sentimientos profundos también. En muchos adultos yo he visto sensaciones de ambivalencia. La palabra ambivalencia significa dos emociones o sentimientos opuestos. Por ejemplo, qué rico, ¿no es cierto? Supongamos yo soy un funcionario público o de una empresa privada, qué rico, voy a estar en mi casa, pero a la larga también empieza a ser que malo, que he perdido la libertad de poder ir a mi trabajo, de tomarme un café, etcétera, etcétera. Entonces hay una sensación de ambivalencia. Tiempo como de vacaciones, entre comillas, pero tampoco son verdaderas vacaciones. Y eso genera, digamos, por un lado, pucha, me gusta estar en la casa, pero por otro lado también estoy perdiendo muchas cosas. Otro aspecto que yo he visto también que se ha resentido bastante, en alto grado, es la vida social. ¿Ya? Y la vida social es importante. El ser humano, nosotros tenemos un cerebro social. ¿Y ese cerebro social qué significa? Que necesitamos relacionarnos con los demás. Dentro del cerebro, algunos de ustedes habrán escuchado de unas famosas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que están en un lugar del cerebro. Y esas neuronas espejo son las que nos conectan con la demás gente, son las que nos producen, ¿no es cierto?, la capacidad, por ejemplo, de tener empatía. Entonces, claro, yo puedo ver un amigo, a lo mejor un pariente que está sufriendo, que está preocupado, y ni siquiera puedo acercarme, ni siquiera puedo abrazarlo casi. Entonces, la vida social se ha resentido mucho. Y así como se ha resentido la vida social, obviamente la vida de esparcimiento, de recreación. O sea, si vamos hablando de, tal como estamos, pérdida, pérdida, pérdida. O sea, ¿cuántas cosas hemos perdido? Ya empezando por la libertad, por la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, se ha resentido la vida social, se ha resentido las posibilidades de esparcimiento, de deporte, etcétera, etcétera. Y también yo creo que a nivel de pareja, fíjense que es curioso, a nivel de pareja se ha descubierto que ha aumentado la violencia intrafamiliar al interior de la familia. En otras palabras, marido, mujer o ambos miembros de la pareja estaban acostumbrados a un régimen distinto. Se levantaban en la mañana, se saludaban, cada uno a su trabajo, pero estar todo el día juntos, obviamente que complica las cosas. Y a esto añadamos algo que es muy peculiar en nuestros días. ¿De qué conversa una familia? ¿De qué conversa una pareja? Y si uno lo examina, la verdad es que las principales conversaciones tienen que ver con cosas absolutamente anodinas. El niño se cambió el uniforme, hay que comprar mantequilla mañana, pásame el pan, ¿qué pasa a comprar? Y no se conversa en lo profundo. Y esa era la primera invitación que yo hacía, conversar de nuestros sentimientos, de nuestra emoción, de qué nos está pasando. Y eso requiere también, en mi opinión, una pequeña conexión consigo mismo. En otras palabras, no estar tan tragado por el mundo externo. ¿Ah? Conectarme y ver realmente qué me está pasando adentro, qué estoy sintiendo. Aparecen de repente sensaciones o deseos de agredir, de repente sensaciones como de depresión. No olvidemos, Chile tiene una población altamente enferma, psicológicamente hablando o mentalmente hablando. Según algunos estudios, el último, hace unos 3, 4 años atrás, de la Universidad Católica, más del 46% casi de la población en Chile sufre algún cuadro de tipo psicológico, emocional o mental. Llámese estrés, crisis de ansiedad, crisis de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, somos una población que a lo mejor ha sido, entre comillas, exitosa en elevar, por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto, pero de ninguna manera
hemos sido exitosos en la salud mental de los chilenos. Todas estas cosas yo creo que están pasando, están afectándonos, y hay que tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia de una realidad, sea, ojo, sea una realidad externa o interna, como mis sentimientos y emociones, que son una realidad, tan reales como la pared que tengo al frente. Bueno, cuando uno toma conciencia, puede hacer algo. Si no hay conciencia, no puedo hacer nada, ¿ya? Por lo tanto, tomemos conciencia de lo que me pasa, conversémoslo con la pareja, profundicemos la relación de pareja, hagámosla más creativa, hagámosla más profunda, pero no perdamos este tiempo valioso, que llevan prácticamente 2 meses, y a lo mejor va a ser otro mes, y quizás un poco más todavía, hasta que Chile o el mundo se normalice. Probablemente van a pasar todavía hasta... Bueno, se calcula que en septiembre ya la cosa va a estar normal, pero falta todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Yo creo que ya hemos delimitado claramente, ¿no es cierto?, lo que está pasando. ¿Y qué hacer ahora? O sea, bueno, algunos tips. Primero, mantengamos una rutina diaria, ¿no? No puede ser que yo me levante la mañana con mi pijama y esté todo el día con pijama y me acueste en la noche. O sea, por último, pongámonos la ropa, etcétera, hagamos un poco de ejercicio en la casa, o a veces, ¿no es cierto?, tal como generalmente ha estado permitido salir a pasear un animalito. Bueno, salgamos a dar una vuelta a la manzana, por último, con el perrito, pero hagamos algo de... Una de las cosas más importantes para mí es aprovechar el tiempo de esta pandemia en, llamémosle, invertir en conocimientos o saberes. En otras palabras, tomar, por ejemplo, un curso gratis, que hay una gran cantidad de institutos y universidades que han ofrecido cursos gratis. Aprende, si quieres, a tocar música o un instrumento musical. Lee aquellas novelas o aquellos libros que hace tiempo que tenías ganas de leer y que no habías podido hacer. O por último, también escribe aquel libro que tenías previsto hacer. O en tu misma casa empieza a pintar, empieza, digamos, a tomar una acuarela y a desarrollarte en esa área. Pero lo peor de todo es que nos quedemos todo el día viendo tele. Y aquí les quiero advertir un pequeño peligro, ¿no? Hay mucha gente que se levanta en la mañana y lo primero que hace es poner el televisor y ver la noticia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y qué escuchamos en la mañana cuando ponemos la noticia? Hay que cambiar la rutina, dice. Puras cosas negativas, puras cosas desagradables, todo lo malo que pasó anoche. Entonces, ¿cómo partimos en la mañana? Partimos tremendamente negativos. Y si uno ve a la gente, las mujeres en Santiago van aferradas a la cartera, la gente en el metro va con una cara como si estuviera casi un zombie, ¿ya? Entonces, si quieres informarte, perfecto, pero primero no abuses de la noticia, como ya dijimos. Y segundo, mira las noticias en la tarde, en la noche, pero no levantándote. Te estás tragando pura podredumbre. Infórmate, pero en otro horario, en otro momento, o por último a través del diario, donde tú eliges las noticias. Y no como la televisión que te da las noticias que el medio quiere, ¿ya? Bueno, esas cosas. Mantengamos también las redes sociales que ya dijimos que han estado dañadas. Y obviamente a través de sistemas nuevos, el teléfono, el celular, y esta gran oportunidad que nos ofrece la tecnología. Por ejemplo, hay muchas familias que han ocupado, digamos, algunas instancias tecnológicas para hacer reuniones familiares. Claro, faltó el asado, ¿eh? Pero bueno, no podía ser posible. Pero se han reunido familias enteras de 60 o 40 personas, en donde hay gente de Punta Arenas, de Temuco, de acá de la región de Iquique, y todos han tenido un conversatorio bien interesante, y familias que hace años que no se veían. Las familias, a medida que van madurando y creciendo, bueno, se ven cuando ya, cada vez menos, se ven para los funerales y para los matrimonios. Y como hay pocos matrimonios, ¿no es cierto? Entonces, es una instancia bonita de ver, conocer a la sobrina que está en Punta Arenas, y a lo mejor esta sobrina ya tiene 8 años y no la vemos desde que nació, etcétera, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que podemos ir haciendo. Y otro tema, el último, quizás que como tips, ¿ya? Preocuparse positivamente de la educación de los hijos. ¿Qué significa positivamente la educación de los hijos? O de los nietos, a lo mejor. Bueno,
tomar esto como un desafío, ¿ya? Con algún apoyo, por supuesto, pero aprovechar de estudiar con los hijos y tener conciencia de que a veces nos cuesta mucho relacionarnos con los hijos en términos de estudio. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Aprovechemos de desarrollar la paciencia. Escuchemos a los hijos, veamos qué están pensando, qué están sintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que yo propongo. Y por último, dentro del círculo más cercano, dar contención emocional, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los mismos hijos, a los seres más cercanos. Fíjense que una de las cosas que se dijo de la primer ministra, me parece, alemana, cuando empezó la pandemia, ella habló al país, pero no a los adultos, le habló a los niños, y le explicó con peras, ¿no es cierto?, peras y manzanas, qué era la pandemia y qué había que hacer y qué cabía esperar. ¿Para qué? Para que los niños, ¿no es cierto? Bueno, eso indica que en un buen gobierno hay una consideración hacia los niños. Se les considera, son parte importante. Y la primer ministro, no me acuerdo si fue de Alemania o no, habló con los niños a través de la televisión y de los medios, y les contó a todos. Y eso es una de las cosas que se supone que ha influido en que la pandemia en Alemania fuera bastante bien tolerada. En otras partes la cosa ha sido al revés. Por ejemplo, en Estados Unidos, noticias que casi no se saben, en Estados Unidos aparece el tema de la pandemia y aumenta, fíjense bien, la venta de armas y de municiones. O sea, el norteamericano se está preparando, ¿no es cierto?, probablemente para que si alguien se acerque, dispararle y que no nos venga a contagiar. Una mentalidad muy norteamericana, ¿ya? En otros países, aquí mismo en América, a la gente que trabaja en salud, que son las personas que están preocupadas de nuestra salud y que finalmente nos van a salvar, ¿no es cierto?, cuando lleguemos y caigamos al hospital, hay gente que la apedreaba, que le rayaba los autos. Entonces, de repente el mundo estamos en una situación, es posible que el miedo que hemos hablado nos lleve a todas esas reacciones, ¿no? El miedo. Bueno, y finalmente, estos minutos, ¿cómo aplicar la psicología positiva a este periodo pandemia? Y para eso, le voy a pedir al administrador, si me permite, digamos, compartir pantalla, vamos a mostrar un par de láminas muy cortitas. Marcelo o Jaime, por favor, ¿se ve bien? A ver. ¿Sí? Se ve muy bien, Horst. Estás compartiendo a Martin Seligman. Quería mostrarle una foto de este señor, él es Martin Seligman, el que creó la psicología positiva. Y la psicología positiva es un capítulo muy interesante que a mí me atrae de la psicología, porque es una nueva forma de ver de la psicología. Estamos acostumbrados todos a que la psicología trata los problemas, los traumas, ¿no es cierto?, las depresiones, pero esta psicología que nació más o menos hace unos 15 años, se preocupa de lo positivo del ser humano. Vamos a ver algunos de los tópicos y cómo aplicarlos a esta etapa de pandemia, ¿ya? Vamos a ver la próxima lámina. ¿Cuáles son las áreas de estudio o lo que abarca la psicología positiva? Lo que ustedes están viendo. El optimismo, las emociones positivas, el sentido del humor, la creatividad, la resiliencia. Vamos a revisar no todas, pero algunas de estas, ¿ya? Primero, el optimismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿es importante el optimismo? ¿Puede desarrollarse el optimismo? ¿Qué es lo contrario, lo opuesto al optimismo? Bueno, y ahí está, yo creo, muy claramente ejemplificado. O sea, tengo un vaso a la mitad. El optimista dice que rico, me queda la mitad del jugo de la bebida. El pesimista dice que lata, apenas me queda la mitad. Estamos en una pandemia. No podemos salir, no podemos hacer un montón de cosas. Pero veamos lo positivo, puedo aprender cursos, puedo estar con mis hijos, relacionarme con mi pareja, escribir aquel libro que hace años quería escribir. Veamos lo positivo. ¿Bien? Eso. Ahora, el optimismo, ojo, no significa que vamos a llegar a un nirvana.
No vamos a llegar a una felicidad total, a una plenitud. Pero veamos unas cosas positivas. El optimismo es pensar que las cosas van para mejor. ¿Mañana se van a solucionar? No. ¿En una semana? Tampoco. Pero en algún momento las cosas van mejorando. Ese es el optimismo y una actitud, yo creo, muy valiosa en la vida, porque a todo esto se relaciona con la salud física, mental y con una serie de otras cosas. ¿Ya? Les pregunto a todos ustedes, no puedo escuchar la respuesta, pero ¿qué edad tiene esta mujer? ¿Es joven? ¿Es vieja? A lo mejor algunos la conocen, ¿no? Pero a otros quedaron medio pillos. Y la verdad es que si uno la ve bien, aquí hay dos mujeres. Una joven, que debe tener unos 22 años, y simultáneamente una vieja. Bueno, más que vieja, parece bruja casi. Ojalá la puedan distinguir las dos. ¿Qué nos muestra eso? El optimista y el pesimista miran la vida, ¿no es cierto? O miran las mismas cosas, el vaso, pero uno lo ve vacío y el otro lleno. Acá estamos mirando una imagen, uno la ven, ¿no es cierto?, de una manera, otros la ven de otra manera. ¿Ya? Uno la ven como vieja, otro como joven. Bueno, y aquí les pido algo muy sencillo. Quiero que elijan cuál foto de estos animalitos les gusta más. ¿Cuál elegirían para tener en la casa o para hacerle cariño? Bueno, la verdad es que no importa tanto, ¿ya? Pero sí les quiero mencionar algo muy sutil. Solamente el haber visto estas imágenes, les aseguro que el 99% de ustedes les cambió un poquito el switch mental. En otras palabras, se pusieron un poquito más contentos, aunque no lo puedan explicitar en este momento. Pero conéctense y se van a dar cuenta. La persona con optimismo, con mentalidad positiva, pucha que va a disfrutar de esta imagen. Y las hormonas positivas, obviamente, las endorfinas, por ejemplo, obviamente que se van a disparar. ¿Bien? Bueno, otro de los estudios de la psicología positiva son las emociones positivas. Cuando uno le pregunta a la gente a veces qué emociones conoces, depresión, rabia, odio, amor, te dicen algunos, pero generalmente se habla más de emociones negativas. La verdad es que hay una cantidad de emociones positivas impresionante. Ahora voy a retroceder una. No solamente el amor, la alegría. Hay emociones, esto te lo cuento de pasada porque ojalá que alguien la haya vivido, hay emociones que son superiores a las que normalmente tenemos acceso. ¿Cuáles son esas? Aquí van algunas, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno se emociona o llora de felicidad. Cuando hay sensaciones de arrobamiento. Arrobamiento es algo así como ser raptado por una fuerza, llamémosle quizás mística superior. Otras son experiencias de conexión. Hay gente que en un momento dado siente que se conecta con los demás y también con el universo. Y una experiencia tremendamente trascendente. Y muchas veces se da con llanto, con un llanto alegre, o sea, una cosa muy curiosa. Eso, hay gente que tiene ese sentimiento de dicha. ¿Por qué estar con dicha? La verdad es que es tan simple como estar vivo nomás. Hay coronavirus, no hay coronavirus, no importa. Estoy o puedo estar, digamos, en una sensación de dicha. Bueno, y hay otras como la experiencia del túnel, la experiencia del éxtasis, la iluminación, que es el estado más alto al que puede llegar el ser humano. Lo cierto es que, además de las emociones que normalmente conocemos, hay toda una gama de emociones, y dentro de esa gama, sobre todo positivas, que debemos explorar. ¿Ya? Y este tiempo en el cual podemos meditar, por ejemplo, todos los días un ratito, 5 minutos, podemos hacer algunos ejercicios de autoconocimiento. Bueno, eso nos van a ir mostrando una parte de esta gama de emociones positivas. Otra cosa que podemos mencionar, el sentido del humor. Y aquí sí que yo creo que los chilenos nos sacamos un 7, ¿eh? Porque creo que tenemos mucho sentido del humor. Somos los primeros en reírnos de nosotros mismos. ¿Ya? Y eso uno lo constata cuando ve la cantidad de memes que andan, ¿no es cierto?, circulando en los celulares, en el WhatsApp. Así que el sentido, ahora sí, el sentido del humor hay que mantenerlo para reírse más bien de las cosas y no de las personas. Y piensen ustedes, en 5 años más, en 10 años más, tal vez vamos a decir, oye, cuando estuvo la cuarentena, ¿cómo estuvimos 2 meses en la casa y nos vamos a reír de nosotros mismos? Lo que ahora parece un problema que nos ahoga,
en 10 años más va a tener otra significación totalmente diferente. ¿Mm? Bueno, otra cosa que quiero mencionar y que estudia la psicología positiva es la creatividad, ¿ya? Todos podemos ser creativos. ¿Solamente son creativos los artistas? No. Incluso los científicos. Por ejemplo, un astrónomo es creativo. Imagínense cómo hacer un experimento que le pueda mostrar si una estrella está a tal distancia o a tal otra, o responder algunas preguntas fundamentales de la astrofísica. Entonces, en la casa podemos ser muy creativos. Por ejemplo, podemos jugar con los niños, hacer un huerto, plantar en las paredes, podemos hacer manualidades, podemos hacer una cantidad de cosas impresionantes. Y darle más énfasis, a lo mejor a lo que los más viejos hicimos cuando cabros, que eran juegos de salón o juegos manuales. ¿Ya? Pero la creatividad es inmensa. Bueno, quiero citar 2 o 3 cosas más para ir terminando, ¿ya? La resiliencia también es otro tema que estudia la psicología positiva. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de pararse después de un trauma, de una crisis, de un momento difícil, ¿ya? El señor que está ahí, Boris Cyrulnik, es un psicólogo de origen francés, belga en realidad, y él es el que más estudios ha hecho. Lo importante es lo siguiente: después de la pandemia, ¿nos vamos a recuperar? Sí, vamos a quedar como antes. Eso es lo importante. Tengamos la certeza de que todos tenemos resiliencia, unos más y unos menos. Un caso de resiliencia en Chile que realmente es admirable es, no sé si todos recuerdan a esta chica Daniela, ¿ya? Esta es la niña que atropelló un tren, para, no sé, 15 años. Esta niña perdió las 2 manos y los 2 pies. Cosa que es para dejarse morir, ¿no es cierto? Y sin embargo, esta chica siguió pololeando, salió adelante, terminó su carrera universitaria, es médico y trabaja en la Teletón. O sea, y escribió este libro. Entonces, ¿se superó? Sí. Y de algo que, ojo, cualquiera de nosotros con una mano que lo hubieran cortado, a lo mejor hubiera quedado dañado para toda la vida. Eso es resiliencia. La pandemia nos pone en una situación en la cual podemos ser resilientes, absolutamente sí. Podemos ser resilientes y salir bien parados de la pandemia. ¿Okay? Incluso si hay daño económico en nuestro hogar, en nuestra casa, en algún momento se va a arreglar. O sea, vamos a salir bien parados. Y por último, quiero mostrarles, si la penúltima lámina, lo que es el crecimiento postraumático, ¿ya? Y esto para mí es realmente una de las cosas más geniales de la psicología positiva. No solamente la gente puede ser resiliente y pararse después de un trauma, de una crisis tremenda, además puede quedar mejor que antes. Fíjense bien, va a pasar la pandemia, y si hemos aplicado alguna de las técnicas que hemos conversado, meditación, etcétera, lecturas interesantes, cursos, vamos a salir mejor parados que antes. Eso se llama crecimiento postraumático. Para ejemplificarlo, les voy a mostrar un solo caso, que es la Susana Roca Tagliata, que todos deben conocer. Esta señora es una periodista, en un canal, no sé en cuál en realidad, y un día lleva a un niño de 6 años a un examen rutinario, a un hospital en Santiago, a un examen rutinario. Así que ella baja, entrega al niño al médico, el médico le dijo, ya vaya, haga un trámite, vuelva en 2 horas, doctor, y vuelva a las 2 horas. Y le entregan al niño muerto. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Desde mi perspectiva, lo peor en la vida, el peor trauma, es la muerte de un hijo. Imagínate, entregas a tu hijo sano, un niño inteligente, bonito, de 6 años, para un examen, y en 2 horas te lo entregan, te entregan un cadáver. Obviamente que esta periodista se las lloró todas, las vivió todas, se deprimió, tuvo ayuda psiquiátrica, psicológica, probablemente también espiritual, pero salió adelante. ¿Y por qué digo lo genial que fue esta mujer? Porque salió mejor que antes, en otras palabras, más humana, con una comprensión mayor que lo que tenía antes de la vida, del sufrimiento humano, con una capacidad de ayuda hacia los demás. Además de eso,
organizó una fundación que todavía existe, que justamente ayuda a los papás que han tenido la pérdida de un hijo, que es lo terrible, como decíamos. Hizo un memorial en un hospital, en un cementerio en Santiago, escribió un libro, 2 libros tiene ya a la fecha, con los cuales ha ayudado a mucha gente que ha pasado por este terrible trauma. Entonces, ella no se quedó en la queja, fue resiliente, salió adelante, pero además de eso, creció como persona. ¿Y por qué digo creció? Porque a partir de esta experiencia tan fuerte, ella le está entregando algo a la humanidad. Con esta pandemia, ojalá todos también tengamos un crecimiento postraumático, porque ha sido muy traumático esto, ¿no? ¿Y qué ha significado el crecimiento postraumático? Convertirnos en personas más humanas, más capaces de escuchar, que nos conozcamos más a nosotros mismos, que tengamos una mejor relación con los hijos, con la pareja, con la suegra, por supuesto, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y que hayamos aprovechado y a lo mejor hace 2 meses no teníamos idea lo que era alguna materia que nos interesaba y ahora estamos, ¿no es cierto?, sabemos sobre educación o sobre inteligencia múltiple y antes no teníamos idea, porque aprovechamos el tiempo y estudiamos. Entonces también la pandemia, desde el punto de vista de la psicología positiva, nos da esa opción. Salgamos no solamente bien parados, salgamos mejor que antes. Esa es una invitación. Y lo último, es quiero presentar a este señor, la felicidad. La felicidad es el último, digamos, de los ítems que estudia también la psicología positiva. Este hombre se le hizo un examen cerebral, no voy a entrar en detalle, y se descubrió que era el hombre más feliz del mundo. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos autos tiene? ¿Cuántos televisores? ¿Cuántas cuentas corrientes? Nada, nada, ¿ya? Entonces, esto nos muestra algo muy interesante. El cultivo de la felicidad es una experiencia personal, es una experiencia única, y tiene que ver más con lo interno que con lo externo. Uno va a parecer paradojal lo que digo. Uno puede ser o estar en un estado de felicidad, aunque haya tenido recién una pérdida importante de un ser querido. La felicidad va más allá que eso. Y por eso la gente a veces confunde felicidad con alegría, ¿ya? La felicidad es importante. La alegría es una emoción espontánea en el momento. Aún en tiempos de pandemia, aún con las dificultades que hay, aún con los problemas económicos que se nos están generando, podemos mantener cierto nivel de felicidad. Bueno, yo creo que hemos conversado harto. Vamos ahora a dejar un espacio para las preguntas, comentarios que nos va introduciendo Marcelo. Sí, ¿ya? Horst, muchas gracias. Bueno, creo representar a todos que nos vemos muy nutridos de tu energía y de tus temas. Quisiera compartirte algunas preguntas que nos han hecho, que voy a partir por la que hace don Nelson Santibáñez, que dice, si asumimos la premisa de que eventos estresantes, por no decir de frentón traumantes, dejan huella y modifican la psiquis de las personas, ¿de qué forma proyecta usted las huellas psicológicas que el evento de la pandemia podría dejar en nuestros mecanismos psíquicos? Interesante. A ver, hay cosas que nos pueden pasar, ¿ya? En primer lugar, puede quedar un nivel de estrés y puede, después de que termine la pandemia, venir algunas enfermedades en algunas personas, ¿ya? Desde una enfermedad meramente física, pero, ojo, causada por el alto nivel de estrés que se mantuvo durante un tiempo prolongado. Y también en casos, yo creo que un poquito más agudo, puede venir hasta lo que se llama un estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Es un cuadro de estrés fuerte que aparece después de un evento fuerte o traumático. Por ejemplo, te asaltan en la calle, te roban, te golpean, ¿ya? Y después tú vas a andar con un miedo increíble, vas a andar perseguido, mirando hacia todos lados, no vas a poder dormir en las noches, vas a tener pesadillas recurrentes. Es un cuadro de estrés postraumático, ¿ya? Entonces, claro, pueden haber cosas, por eso preparémonos, y
Y tomemos esto con la psicología positiva. O sea, bueno, es lo que hay. La pandemia es lo que hay, es lo que está pasando. Y eso que yo no quiero citar cosas como otras, por ejemplo. Gente como Nelson Mandela, también andaba un meme por ahí. ¿Cuántos años pasó preso en una celda de 3x3 ese señor? Un gran hombre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no es la idea compararnos, pero sí tener claro que todas las dificultades que generan la pandemia son superables. Y para eso está la energía, la psicología positiva que hemos estado hablando. Horst, quisiera hacerte una pregunta que hacen ahora al final. Por favor, no se, vamos a tratar de hacer todas las preguntas. Manuel Cerda nos pregunta cómo enfrentar la pérdida de trabajo, algo que está ocurriendo de manera creciente, ¿no? Y muy lamentable. Sí, a ver, bueno, yo creo que la pérdida de trabajo hay que enfrentarla como siempre se enfrenta una pérdida de trabajo, con corona o sin corona. La dificultad yo creo que aquí va a ser que el país está en una situación en general complicada y va a ser más difícil encontrar trabajo o reinsertarse laboralmente en un corto tiempo. Eso yo creo que es la parte más complicada. Y por lo demás, mientras sucede eso, yo creo que es muy importante echar a andar lo que conversábamos recién, por ejemplo, la creatividad. Y de alguna manera, la palabra es aquí, reinventarse. Yo creo que eso es reinventarse. Fíjate que se hizo un estudio a través de Cercotec, no de Cercotec, pero a través, y se ha descubierto que los emprendedores son las personas que mejor les ha ido durante esta pandemia. Los emprendedores, la señora que tiene un carrito, el tipo que vende no sé, completo, la persona que reparte comida. Entonces, yo creo que hay que reinventarse y ahí está la creatividad. Y es muy importante hacerlo, ojalá con la pareja, con la señora, con un amigo, los hijos también pueden participar, reinventarse. Y todos tenemos una capacidad, todos podemos salir adelante, siempre. Esa es la cuestión. Y eso es lo que nos muestra la psicología positiva. Sí, acá Dalí nos agrega, vino a visitarnos Dalí, y Dalí nos agrega quizá aprovechar el vuelito para buscar un trabajo que vaya más con nuestra esencia. Una gran recomendación. Consuelo nos hacía una pregunta un poquito antes que decía: me gustaría aportar la importancia de generar espacios de autocuidado en las familias como actividades recreativas entre sus integrantes, jugar dominó, naipe, etcétera. Los niños se sentirán felices y será una nueva experiencia. Y recuerdo de todo esto con otra mirada. ¿Podría hablar de la importancia de generar hormonas de felicidad en este periodo? Nos pregunta Consuelo. Sí, a ver, más que hormonas de felicidad me voy a referir al autocuidado. En el fondo, lo que hemos conversado en esta charlita es todo autocuidado, ¿ya? Y el autocuidado, por supuesto, genera hormonas de felicidad y genera una sensación además de bienestar subjetivo bien importante. Entonces, el autocuidado es importante. Pero lo que sí yo quiero señalar es que el autocuidado no debemos entenderlo solamente desde una perspectiva médica o enfermeril, porque fue una enfermera la que creó este término, sino también psicológico. Y ahí apunta mucho lo que hemos conversado en esta charla. La parte médica, bueno, se maneja más que sí, pero la parte psicológica, ahí hay que producir, digamos, estrategias como las que hemos mencionado y muchas más que produzcan, digamos, esa sensación de felicidad a través del autocuidado. El autocuidado involucra saber que yo soy importante para mí y para los demás, y por lo tanto debo cuidarme para estar mejor. Así de simple. Y eso de estar mejor incluye también estar más feliz. Horst, quisiera acá combinar un comentario con una pregunta que nos hacen ahora. Rocío planteó el comentario y dice: el optimismo es posible desarrollarlo, pero también se deben considerar variables ambientales como socioculturales. Y acá sí. Claudia Moreno nos pregunta, dice: en el caso del personal de salud, que en este momento nos encontramos expuestos, ¿cómo lidiar con el miedo de contagiar a un ser querido? Claro. Yo creo que el personal de salud se ha hecho, yo sé que se ha hecho pero poco. Deben tener charlas
internas, deben tener actividades de autocuidado durante todo este periodo, desde que empezó en realidad la pandemia. Y eso significa un poco apuntar a muchas de las cosas que dijimos. Por ejemplo, conversar de lo que está pasando, conversar de lo que siento yo o que no siento, conversar y hacer explícito de las emociones. ¿Qué siento cuando llego a mi departamento, a mi casa, en el barrio? ¿Cómo me miran? ¿Me siento amedrentada? ¿Me siento tranquila? ¿Me siento acogida? Eso yo creo que es como lo fundamental. Compartir emociones y sentimientos con las demás colegas o colegas dentro del ámbito de salud. Y recordemos que en otros países, como mencionamos, ha habido incluso agresiones. Entonces, el personal de salud tiene que unirse y tiene que entender que ellos son, al final de cuentas, las personas que, de alguna manera, a todos nos van a tirar para arriba, nos van a salvar. Y agradecerles por eso. Jorge, acá hay una pregunta que es muy interesante para nosotros. Dice, ¿qué consejos le daría a los profesionales psicólogos y psicólogas, quienes también están afectos dentro de la situación, ¿no? Siendo que además cargan con el estigma social de que los psicólogos suelen ser juzgados al expresar sus malestares, totalmente válidos, dice. ¿Cómo lidiar con eso, no? Es muy cierto, oye, que te lo deben haber dicho muchas veces, ¿no? ¿Pero cómo lo miras así tú siendo psicólogo? ¿Por qué estás triste? ¿O por qué pasa esto? ¿No? Bueno, yo creo que es más que nada, más que un problema, es una visión incorrecta quizá de lo que es un psicólogo. O sea, un psicólogo como tú, Marcelo, como yo y el colega que parece que está escuchando, viendo la conferencia, somos personas. Y como personas tenemos también dramas familiares, tenemos problemas personales, tenemos algunos rasgos de personalidad que no son los mejores, que habría que cambiar, superar. Somos personas, ¿ya? Entonces, al final, tratémonos y veámonos como personas. Y a veces para el psicólogo hasta puede ser más complicado, ¿ya? Porque las demandas sobre él son muchas. E incluso cuando, por ejemplo, es agresivo un colega y tiene reacción agresiva, la gente se lo enrostra inmediatamente. Oye, ¿cómo tú eres psicólogo? ¿Y cómo eres tan agresivo? ¿Ya? Bueno, ¿qué debemos hacer los psicólogos en todo caso, yo creo? Empezar un proceso de desarrollo personal lo más profundo posible, ¿ya? Y darnos cuenta, lo cual es válido para todo el mundo, que tenemos toda esta cantidad de fortaleza, todos estos defectos, y tenemos que empezar a trabajar con los defectos para ir superándolos. Y para eso la vida nos da bastante tiempo y nos da también la psicología bastante herramientas. Pero básicamente el psicólogo es persona. Jorge, una pregunta que nos hace Mauro Pizarro Cruz. La psicología positiva nos da la fuerza para salir adelante y cómo luchamos contra tanta información negativa y desesperanza. ¿Cómo podemos ver ese positivismo como una opción propia? A ver, primero que nada, yo creo que hay que aprender alguna estrategia personal para ser capaz de delimitar o ver cuál información puede ser veraz y cuál no, porque la cantidad de informaciones que se han filtrado y que son simplemente por dañar es tremendamente elevada. ¿Ya? Eso pasó también con la crisis social que tuvimos hace poco. O sea, cada vez más es difícil confiar en las noticias. Entonces uno tiene que tener un filtro, ¿ya? Y filtrar las noticias y por medio de este filtro, o sea, ¿qué me hace parecer que es real o que no es real? ¿Es alarmista o no es alarmista? Etcétera, etcétera. Eso ha existido siempre, pero hoy en día con las redes sociales, ¿ya? Y con las fake news, que se le llama un poco a esto, es muy fácil, o noticias falsas, es muy fácil que nos dejemos llevar por noticias falsas y alarmistas. Aquí también la ha habido en la pandemia y dentro de la misma Serena hubo varias, ¿no? Criterio. Eso es lo esencial. Y no dejarse alarmar. Compartirla con otra persona. Si me llega un WhatsApp con una noticia alarmista, murieron 2 personas, qué sé yo, 5 personas en una población, yo vaya, primero comparto con algún amigo y tú crees que sea posible, pero no llegar a disparar las cosas. Sí, perdona, diga. Sí, no. Nelson Santibáñez nos comparte una afirmación complementando lo que tú dices, una buena manera de entender ese filtro
que tú estás mencionando es el desarrollo del pensamiento crítico. Y Marcelo nos pregunta, ¿qué importancia tiene la alimentación en el autocuidado y en el equilibrio psicológico en esta contingencia? Mira, yo creo que la alimentación, cada vez yo estoy como más consciente de que la alimentación es importante. Hay alguien que dijo por ahí, tú eres lo que comes, ¿ya? Y por lo tanto, tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con un montón de cosas en la alimentación. Y es un tema que deberíamos manejarlo mejor. O sea, comemos tan apurados, tan comida chatarra del supermercado, etcétera, que yo creo que es un tema que hay que preocuparse, ¿ya? Cada uno a su nivel, con las herramientas y los conocimientos que tenga, pero que hay influencia de la alimentación en la psique, no hay ninguna duda hoy en día. Aliméntate bien y vas a andar psicológicamente mejor. Jorge, para ir terminando ya, o cerrando, una última pregunta de Rocío, que nos pregunta, ¿qué cambio habría que hacer para cambiar esta mentalidad? La mentalidad, ella antes había afirmado que Chile de por sí es un país depresivo. ¿Qué cambio habría que hacer para cambiar esta mentalidad? Qué difícil, ¿eh? Porque es más una pregunta sociológica. Yo aquí aplicaría algo que viene de muchos años atrás, que lo dijo el Maharishi, que fue el gurú de los Beatles. ¿Eh? Él dijo, lo importante es que un 1% de la humanidad o de un grupo cambie, y ese cambio en ese 1% va a posibilitar el cambio en la demás gente. ¿Ya? Hay una teoría también bien interesante de un mono, un mono que se observó por ahí en Java, por ahí en la Polinesia, que aprendió a sacar con un palito, metía el palito en un hormiguero y sacaba hormigas y se las comía. Pero cuando un mono aprendió y se lo enseñó al siguiente, pasaron un par de días, un par de semanas, y después todos los monos, toda la tribu de monos, sabía hacerlo. Entonces, empecemos, yo me pondría metas tan elevadas, Marcelo. Yo no soy un profeta, no vine aquí a la tierra para convertir a la gente, ni a Chile, ni nada. Pero a mi nivel y en mi espacio, puedo tratar de ser mejor, tratar de ser más positivo, tratar de ser más feliz, y tratar de entregar buenas vibras al grupo y a la gente que me rodea. Eso es valioso. Pretender cambiar un país, yo creo que ya son transformaciones mayores, tenemos que entrar en un terreno sociológico, pero de todas maneras, dentro de todo ese contexto, sí creo que es muy válido todos los cambios sociales que tienen que venir ahora un poco con lo que pasó antes, con el estallido social. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias, Jorge. Sí. La disculpa a todos los escucha de parte del equipo, se lo digo por no poder, digamos que sería ideal escucharnos, ¿no? Pero las condiciones en realidad no lo permiten por el elevado número de personas que tenemos en la charla, y se transformaría en un pandemonium, ¿no es cierto?, sonando todos a la vez los micrófonos. Sí. Ahora, yo le indicaba a la gente, muchas personas preguntaron si iba a estar grabado esto en algún lugar, yo les indicaba que sí, ¿no? A continuación, bueno, ahí hay un montón de expresiones de cariños, abrazos gigantes, mucho afecto para ti, Horst, y mucho agradecimiento. Yo les escribí en el chat, por favor no se vayan aún, porque todavía Jaime nos va a regalar el cierre, y ahí les vamos a mostrar el sitio donde pueden luego ir a visitar, a revisitar lo que ha sido nuestra excelente charla del colega Jorge Bucenius hoy. Quiero, representando a todos, agradecer a nuestro expositor, Jorge Bucenius, su brillante presentación, que además tiene el carácter que ofreció, una charla práctica, que es posible que nos suba el ánimo y nos muestre una circunstancia positiva dentro de este maremoto negativo en que estamos. Yo creo que hace mucho tiempo que no escuchábamos algo tan positivo, tan práctico, y que en realidad podemos nosotros sacar de esto una lección positiva. Así que agradecemos a Jorge Bucenius en nombre de Club Coquimbo y de todos los asistentes.
Tal como decía Marcelo, esta charla está siendo grabada y va a quedar incorporada en nuestra página. A continuación les vamos a mostrar la ubicación y los dejamos cordialmente invitados para nuestra próxima charla. El día martes 16 de junio a las 19:30 nuevamente presentaremos la charla Salud Mental y Teletrabajo a cargo de Marcelo Godoy Gálvez. Él es psicólogo, MBA en Desarrollo y Comportamiento Organizacional, consultor y académico de pre y posgrado en la Escuela de Negocios y Psicología en universidades nacionales e internacionales. Especialista en cambio organizacional, liderazgo y desarrollo de equipos, indagación apreciativa y coaching. En nombre del Grupo Equipo les damos las más cordiales saludos a los presentes, nuestro agradecimiento por participar y les dejamos cordialmente invitados para el sábado 16 de junio a las 19:30. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Para el martes 16. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, que estén bien y recuerden, psicología positiva para la cuarentena.